Marcar o no la X en la declaración de la renta a favor de la Iglesia. De esta cuestión, que seguro que muchos os estáis planteando si no lo habéis hecho ya, vamos a hablar en los próximos minutos. Para ello está con nosotros ya el Vicario General de la Diócesis Osma Soria. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros. Bueno, cuéntanos en qué consiste esto de marcar la X en favor de la Iglesia y cómo nos puede repercutir a la Diócesis de Soria en este caso. Bien, es un sistema que comenzó a raíz de los acuerdos que firmó el Estado español con la Santa Sede ya en el año 79, o sea, se tiene una gran andadura, ¿no? Pero en realidad comienza en el año 88, después de un proceso, etcétera. Bueno, en el año 88 comienza el tema de la asignación tributaria con la posibilidad de que los contribuyentes pudiesen marcar para la Iglesia Católica un 0,5, ¿no?, de los impuestos que ya abonan, ¿no? Y después había una segunda casilla, ¿no?, para los fines sociales, eso desde el año 88. A partir del año 2002 se pueden marcar las dos casillas, ¿no?, indistintamente. Y después la última reforma se produjo entre los años 2006 y 2007. A partir de ese momento ascendió el porcentaje del 0,5 al 0,7, ¿no? Fue un acuerdo entre el gobierno de la Nación y la Conferencia Episcopal, ¿no? Entonces se llegó a este acuerdo y al mismo tiempo la Iglesia rechazaba el privilegio que tenía de no pagar el IVA en aquel momento, ¿no? ¿En qué se traduce, por ejemplo? ¿Tiene algún efecto en nuestras rentas, en la renta del contribuyente o no? Bueno, este sistema, la bondad que tiene es que de los impuestos que el contribuyente tiene que pagar sí o sí, tiene la capacidad de decidir que un 0,7 vaya a la Iglesia Católica, que en realidad la mayor parte entiendo que son católicos, pero hay también no católicos, ¿no?, que ponen la X porque creen en la tarea que hace la Iglesia, ¿no? Y si se marcan las dos X va al mismo porcentaje, 0,7 a la Iglesia Católica y 0,7 a otros fines sociales. ¿Y dónde va todo ese dinero? ¿Cómo se reparte después? Sí, ¿Lo que se recauda en Soria se queda en Soria? ¿O? Sí y no, sí y no. Es decir, el proceso es el siguiente, ¿no? Esto es un sistema, ¿no?, a nivel, digamos, de todas las diócesis que centraliza la Conferencia Episcopal Española, ¿no? En la Conferencia Episcopal Española hay un fondo que se llama Fondo Interdiocesano, ¿no?, que recauda todas las X de toda España, ¿no? Allí van todas, ¿no? Y desde ahí se redistribuyen a todas las diócesis dependiendo de sus necesidades. Las diócesis más pequeñas son las más beneficiadas, más pequeñas o más pobres, digamos, ¿no? Estamos nosotros ahí. Mira, te puedo contar el último dato que hemos tenido, ¿no? La campaña del año 2020 correspondiente al IRPF del año 2019, son los últimos datos, ¿no?, que salieron hace aproximadamente un mes. Bien, hubo casi un 42% de sorianos que pusieron la X a favor de la Iglesia Católica, ¿no? De todas las declaraciones que se presentaron, ¿no?, un 42% de sorianos marcaron la X a favor de la Iglesia Católica, lo cual supone en ese ejercicio algo más de 500.000 euros, ¿no? Entonces, ese 500.000 euros va al fondo interdiocesano, ¿no?, y desde el fondo interdiocesano viene transformado en el último ejercicio, la diócesis ha percibido de ese fondo en torno a 1.700.000 euros. Es decir, es un fondo absolutamente solidario. Eso te iba a decir, que ese 1.700.000 euros, por ejemplo, esos fondos que vosotros recaudáis, que por cierto, has dicho que la diócesis de Soria es de las pobres. Bueno, ¿cómo trabajáis a partir de la recaudación de fondos? No, quiero decir, es de las pobres, no en el sentido de que los sorianos no dan, que como acabo de decir, los sorianos han decidido en un 42%, ¿no?, poner la X, ¿no? Estamos en Soria 10 puntos por encima de la media nacional, ¿no?, que está en torno al 32-33. O sea, los sorianos son muy generosos con la Iglesia Católica y son muy generosos también con la otra casilla, con los fines sociales, que es un porcentaje incluso mayor, ¿no? En ese sentido solamente podemos agradecerlo, ¿no? Pero sí es verdad que las diferencias entre Madrid o Barcelona o Bilbao o Córdoba con Soria, Cuenca, Guadalajara, etcétera, etcétera, son muy grandes, ¿no?
porque son diócesis rurales, con muy poquita población, con muchísimo territorio, con muchísima despoblación, dispersión, etcétera, ¿no? Entonces eso es, digamos, cuando decimos que una diócesis es más pobre, ¿no? No porque no porque se tenga menos riqueza. Claro, no. Ese es este otro criterio, ¿no? De ahí que el Fondo Interdiocesano de la Conferencia Episcopal equilibra, ¿no? Por eso las diócesis más pequeñas, ¿no?, más pobres, pues son las más beneficiadas desde un punto de vista. Bueno. Gabriel, ¿cómo es la actividad caritativa que realizáis? ¿Qué es lo que hacéis para ayudar a todas estas personas? Sí, es un porcentaje muy elevado también de los fondos, ¿no?, que invierte anualmente la diócesis, ¿no? Esta misma mañana Caritas Diocesana ha presentado su memoria anual, ¿no?, que se ha visto en este último ejercicio correspondiente al año 2020. La actividad que una Caritas parroquial desarrolla, independientemente, digamos, de una situación de pandemia, es muy importante, ¿no? Pero es verdad que se incrementa en los periodos de crisis. Nos ha venido la pandemia sin haber acabado la crisis del año 2008 y durante todos esos años, ¿verdad?, las Caritas parroquiales han tenido mucho que decir, ¿no? Por otra parte está también el tema del Fondo Diocesano de Solidaridad, ¿no? Explícanos un poquito en qué consiste esto. Sí, bueno, fue una idea de la diócesis, más en concreto del obispo, ¿verdad?, el año pasado, cuando comenzó todo. Cuando comenzamos el confinamiento, en el mes de marzo, enseguida vimos que no era para 15 días, sino para más, ¿no? Y que al tener que cerrar los negocios, que en Soria son fundamentalmente pues, muy pequeños, son pequeñas empresas, autónomos, etcétera, pensamos enseguida cómo la diócesis como tal podía ayudar, ¿no?, aparte del trabajo y de la ayuda ordinaria que a través sobre todo de Cáritas ya está desempeñando, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos que un fondo, pensando sobre todo en los que dan trabajo a otros, ¿no?, nos parecía interesante en este momento. Y en un mes pues estaba el fondo funcionando, ¿no? Y sigue funcionando. Y sigue funcionando, ¿no? La última comisión la hemos tenido hace 15 días, ¿no? Es ya la novena después de un año, ¿no? 9 comisiones, ¿no? A día de hoy se han invertido casi 90.000 euros, ¿no?, para 90 y tantos pequeños empresarios, autónomos, etcétera, ¿no? Y bueno, hay que hacer todavía mucho, ¿no? Un poco la virtualidad de este fondo es que conecta, ¿no?, conecta a las personas que tienen intención de dar sus fondos, su dinero para este fondo, ¿no?, con aquellas personas que lo necesitan, ¿no? Debemos decir que aunque los primeros donantes, ¿no?, del Fondo Diocesano de Solidaridad fueron la misma diócesis, Cáritas Diocesana y el Seminario de la Diócesis, ¿no?, después se sumaron muchísimos sorianos anónimos, ¿no?, que han ido engrosando el fondo y que, bueno, pues esperamos que se quede vacío, ¿no? Eso, que en algún momento se termine. Es así, ¿no? Confiamos en que esto, aunque puede parecer una gotita, ¿no?, en el mar, pueda de alguna forma solventar la penuria, ¿no?, o las estrecheces que muchos sorianos están ahora padeciendo. Gabriel, ¿cómo está la salud de las comunidades parroquiales en Soria? Bueno, imagino que me preguntas por el nuevo proyecto de las comunidades Exacto, parroquiales. Sí, bueno. Sí, que es una de las iniciativas que tenéis tenéis en marcha. Mira, lo que la mayor parte de las personas conocen de una forma muy cercana es la vida en su parroquia, ¿no? Las parroquias son una institución muy antigua en la vida de la Iglesia, data de los primeros siglos, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, la parroquia ha estado y está siempre al servicio de los creyentes, ¿no?, de los hombres y mujeres de fe, ¿no? Y por eso está siempre sujeta a modificaciones, a cambio, ¿no?, porque cambian las circunstancias y cambian las personas, ¿no? Entonces, fue el mismo Papa Francisco, ¿no?, el que al inicio del pontificado, ¿no?, en el año 2013, con su primera exhortación programática, digamos, ¿no?, que se titula Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, ¿no?, ahí él dice dice muchas cosas interesantes, ¿no?, pero una de ellas es esta, ¿no? Las parroquias son importantes, siguen siendo importantes, pero hay que empezar un poco a transformarlas, ¿no?, en el sentido de que puedan prestar un mejor servicio a la vida de los creyentes, ¿no? Entonces nosotros, porque son una realidad muy plástica, ¿no?, son muy modificables, ¿no?, bien, salvando siempre lo esencial, ¿no? Bien. Entonces nosotros desde hace ya 3, 4 años estamos perfilando un nuevo proyecto de una nueva organización pastoral para nuestra diócesis, ¿no?, que tiene como principal desventaja la dispersión,
¿no?, de sus habitantes, ¿no? Hay muchísimos núcleos, muchísimos, ¿no?, muy poco poblados, ¿no?, y a esos hay que llegar también, ¿no? Entonces hemos concebido otra forma de organizarnos que estamos ahora estudiando, pergeñando para ver si puede tener una salida, ¿no? Estamos estudiando a todos los niveles en la diócesis. Consistiría en la agrupación de varias parroquias, siendo una, digamos, más central, ¿no?, una coordinación en red de diversas parroquias, de manera que en esa nueva unidad se puedan desplegar los elementos más importantes de lo que es una pastoral completa, es decir, donde haya la celebración, donde haya catequesis, donde haya el ejercicio de la caridad, la visita a los enfermos, a los ancianos, etcétera, ¿no? No va a haber una única las parroquias continuarán existiendo, pero no va a haber un único núcleo, sino varios núcleos, ¿no? Y la segunda virtualidad es el equipo, ¿no? Es decir, estas comunidades parroquiales no van a estar dirigidas ya solamente por el párroco, ¿no?, sino que va a haber un equipo de laicos, ¿no?, que van a ser con él responsables y corresponsables en llevar adelante todas estas tareas. Eso te iba a decir, que va a ser importante también la participación de los propios vecinos, ¿no?, en esa comunidad. Sí, es vital, va a ser vital, ¿no? Es decir, tengamos presente que en la vida de la Iglesia, en cualquier diócesis, los laicos suponen un 99% del total de creyentes, ¿no? Los sacerdotes estamos en clara minoría, ¿no? Cada uno tiene su papel, ciertamente, ¿no? Pero es verdad que esta nueva estructura nos va a dar también la oportunidad para que se evidencie de una forma más clara cuál es el papel de los laicos, no solamente en la sociedad, ¿no?, sino también dentro de la Iglesia, ¿no?, formando parte de estos equipos. ¿Y qué tendrían que hacer ellos? ¿Qué tendrían que hacer, por ejemplo, las personas que estén interesadas en formar parte de esas comunidades? Bien, como te digo, es un equipo, ¿no?, que va a presidir evidentemente el sacerdote, ¿no?, como representante legal de esa nueva estructura también, ¿no?, pero el equipo de laicos, bueno, pues uno tendrá, digamos, la responsabilidad de coordinar la catequesis en toda la zona, ¿no?, estar al frente de los catequistas de toda la zona, ¿no? Otro tendrá en sus manos, digamos, todo el ejercicio de la caridad, Cáritas, si hay solamente un servicio de Cáritas o más, etcétera, ¿no? Es decir, se trata, porque este es un poco el concepto clave también de las comunidades parroquiales, de ser corresponsables, ¿no? Después, este equipo moverá a otros equipos, ¿no? El objetivo es llegar también de una forma más cercana incluso a esos núcleos que son muy pequeños y que hoy por hoy los sacerdotes no pueden llegar, o pueden llegar pues cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses o cada año. Cada ¿no? X tiempo. Esto es, ¿no? Se trata de llegar más y mejor. Pues Gabriel, muchísimas gracias. La verdad es que nos podríamos tirar hablando de todo lo que hacéis durante un buen rato. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Ojalá tengáis mucha suerte con este proyecto de nuevas comunidades parroquiales. Eso esperamos. Y lo único que nos falta es recordarles a todos los que nos están viendo desde casa que para que vosotros podáis continuar con esa labor caritativa, pues tenéis que marcar, todos tienen que marcar, todos ustedes, la X en la declaración de la renta a favor de la Iglesia.